Bien, en esta sesión vamos a hablar de lo que es el producto de matriz por vector. ¿Vale? El producto de matriz por vector no es más que un caso particular del producto de matriz por matriz, solamente que tenemos una restricción en el número de columnas que tiene uno de los multiplicadores, en específico el del lado derecho. Recordemos que el producto de matrices en general no es conmutativo. Para empezar necesitamos el producto de matrices. Recordemos que el producto de matrices está dado para casos muy específicos. Aquí, por ejemplo, si yo tomo una matriz A de tamaño m por p con coeficientes reales, recordemos que también puedo utilizar cualquier anillo, solamente que me voy a concentrar en este caso en los números reales, y voy a tomar la matriz B. Esta sí tiene una restricción siempre y cuando el producto que yo quiera obtener. En este caso, me voy a concentrar en el producto A por B. ¿Cuál va a ser la restricción de B? Bueno, va a ser otra matriz cuyo número de filas coincide con el número de columnas de la matriz A. ¿Vale? La de la derecha tiene el mismo número de filas que el número de columnas que tiene la de la izquierda. Entonces en este caso es P y el número de columnas de B puede ser cualquiera que nosotros queramos, no hay ningún problema. Entonces en este caso igual los coeficientes tienen que corresponder, tienen que ser siempre al mismo espacio de matrices, sobre el mismo anillo. En este caso son sobre el mismo conjunto de números reales en ambos casos. Bien, y ahora, ¿a dónde va a pertenecer el producto? Entonces, en este caso, el producto pertenece a las matrices de tamaño m, donde m era el número de filas que tiene A, ¿vale? Lo obtenemos a partir de A, cruz. ¿Cuántas filas va a tener? Digo, ¿cuántas columnas va a tener? Bueno, en este caso van a ser n, donde n proviene del número de columnas de la matriz B, o sea, de la derecha. Igual, los coeficientes siguen teniendo que pertenecer a los números reales. Entonces, en este caso trabajamos con estas tres condiciones de matriz. Ya cuando el producto sí se puede realizar, entonces, ¿cómo calculamos el resultado? Bueno, el resultado se obtiene entrada por entrada a partir de la fórmula que conocemos. Para todo j que va desde 1 hasta dónde? Bueno, hasta el número de filas que tiene la matriz AB. Entonces en este caso es M. Y K que va desde 1 hasta dónde? Hasta el número de columnas que tiene AB. Entonces AB tiene n columnas. Tomamos estos dos índices. Lo que estoy diciendo aquí es que J varía desde el 1 hasta el M y K varía desde el 1 hasta el N. Es lo que estoy escribiendo en este momento. Y de aquí lo que obtenemos es que la componente JK de la matriz A por B tiene que ser igual a la sumatoria desde un tercer índice, que va desde 1, ¿hasta dónde? En este caso es hasta P. Por esto es la restricción que le estamos poniendo al número de filas de B y al número de columnas de A, que tienen que coincidir. Entonces, en este caso trabajamos con la sumatoria desde t igual a 1. ¿De quién? Bueno, de AJT multiplicada por BTK. Y entonces en este caso vemos que el índice que está variando en la sumatoria está como el número de columnas de A y como el número de filas de B. Recordemos que AJT es una componente de la matriz A y BTK es una componente de la matriz B. Entonces no son la matriz, son una componente. Aquí nos quedamos con esto que está aquí. Y ahora esto lo tenemos que convertir justamente al producto de matriz por vector. Matriz por vector.
¿Cómo hacemos esto del producto de matriz por vector? Bueno, primero que nada tomemos una matriz A nuevamente, pero ahora esta matriz la vamos a ver de tamaño m por n con coeficientes en R. Y vamos a tomar un vector B que pertenece a Rn. ¿Vale? En específico aquí va a ser Rn porque recordemos que Rn lo puedo ver como el conjunto de matrices de tamaño n por 1 con coeficientes en R. ¿Vale? ¿Esto por qué? Bueno, si B está en Rn, entonces B tiene que tener la forma B1 por esta parte, es más, aquí lo voy a poner, es B1 hasta Bn. Tiene esta forma como vector y este lo podemos relacionar completamente con la matriz B11, B, bueno, aquí ya no pongo B21, lo voy a poner así, Bn1. Esto estaría en el espacio de matrices de tamaño n por 1 con coeficientes en R. Entonces, en este caso, bueno, pues estamos trabajando con esta relación que existe entre los vectores de Rn y las matrices de tamaño n por 1. Donde, bueno, recordemos que B1 se envía a B11, Bn se envía a Bn1. Entonces, gracias a esto, a que los vectores los podemos tratar como estas matrices, pues nos podemos dar cuenta que el número de columnas de A coincide con el número de filas de B. Y entonces, en este caso, sí está bien definido el producto A por B, ¿vale? Por lo que dijimos arriba del producto de matrices, pues tiene que pertenecer al conjunto M, que es el número de filas de A, cruz el número de columnas de B. En este caso, B solamente tiene una columna en R. Pero por lo mismo que estamos resaltando en esta parte, pues esto no es otra cosa más que Rm. Recordemos que aquí está coincidiendo este M con el número de filas que tiene la matriz AB. Acá el número de filas que tenía la matriz B era n y coincide justamente con el número de filas, de ahora B, visto como el conjunto de matrices n por 1. ¿Vale? Entonces, en este caso, A por B es un vector en Rm. De manera que si nosotros ponemos que AB es igual a C, tiene que ser de la forma C1 hasta Cm, que esto pues es un vector en Rm. Entonces vamos a estar trabajando con esto. Bien, como podemos ver, entonces el requisito para que se pueda establecer el producto de matriz por vector es que el número de columnas de A sea igual al número de componentes de B. B es un vector, ya no necesito decirles fila, ya son sus propias componentes, está dado como una fila, una columna. ¿Vale? El número de filas que tiene B coincide con la cantidad de entradas o de componentes que tiene B. Ahora, en este caso pues ya vemos que está bien definido. Bueno, vamos a calcular cómo es. Si nosotros aplicamos la fórmula directamente, quiere decir que yo tendría que tomar para todo j que va desde 1 hasta el número de filas que tiene AB, y AB en este caso tiene m filas, y tendría que tomar un k que va desde 1 hasta el número de columnas que tiene AB, pero AB solamente tiene una columna. Entonces, K se queda de esta manera. Y nos queda que la entrada ABJK no es otra cosa más que la sumatoria desde t igual con 1 hasta donde coinciden las columnas de A y las filas de B. Entonces, en este caso, en ambos es n. Entonces, aquí es hasta n de A en la entrada JT por B en la entrada T, K.
Pero, sorpresa, bueno, de aquí, esto nos lleva, como K solamente puede valer 1, a que lo puedo escribir de esta manera, ABJ1. La sumatoria desde t igual con 1 hasta n de AJT por BT1. Ah, pero ya quedamos que como cuando trabajo en vectores en Rn o Rm, según sea el caso, el número de columna no es necesario estarlo escribiendo, por esto que estamos diciendo aquí, donde a B1 le corresponde B11, a Bn le corresponde Bn1, pues entonces en este caso a ABJ1 le corresponde solamente el índice J, ya que el 1 no me está dando información. Solamente hay una columna, no es necesario, lo puedo omitir en la escritura, pues entonces esto se convierte en la sumatoria desde t igual con 1 hasta n de AJT. ¿Por quién? Bueno, pues como el BT1 realmente pertenece al conjunto de matrices de tamaño n por 1, pero el conjunto de matrices de tamaño n por 1 lo estamos viendo como Rn, por lo que tengo escrito acá arriba, entonces puedo omitir este 1 que está aquí a la derecha. Y esta es la fórmula del producto de matriz por vector para cada una de las componentes resultantes. De manera que al final, si yo quiero escribir A por B igual a C, y estamos diciendo que esto es C1 hasta Cn, esto me va a implicar que para todo J que va desde 1 hasta n, o sea, cada una de las entradas de C, aquí sería hasta m, ¿vale? Aquí es J hasta m, entonces por lo mismo aquí también es hasta m, desde 1 hasta m, CJ tiene que ser igual a la sumatoria desde t igual con 1, aquí sí es n, de AJT por BT. ¿Vale? Entonces, así vamos a tener nosotros nuestro producto de matriz por vector. Vamos a ejemplificarlo. Por ejemplo, en este caso voy a construir vamos a construir una matriz A de tamaño, ¿qué será? 3 por 2, ¿vale? Y el color que sea 9. Esta es una matriz. Ya, aquí, disculpe. Java Matrix Maker. Ahora sí, listo. ¿Esto por qué lo hago? Bueno, esto es para no tener que estar escribiendo a la matriz, ¿vale? Aquí ya tenemos la matriz de tamaño 3 por 2. ¿Vale? La pongo de este lado. Y ahora déjenme poner una matriz al vector B. Este tiene que ser de tamaño 2 por 1. ¿Vale? Listo, ya lo tenemos, lo agregamos. Aquí está. ¿Vale? Lo ponemos por aquí. Y con esto vamos a estar trabajando. ¿Vale? Entonces, esto que está aquí nos va a dar como resultado, acorde a lo que dijimos, un vector, en este caso C, ¿vale? Y C, ¿cuánto tiene que valer? Bueno, en este caso vamos a tener C, va a ser de 3 por 1, ¿vale? Ya lo generamos, lo ponemos por aquí, lo tenemos aquí, va a ser C1, 2, y así, de esta manera. ¿Vale? Y en este caso, bueno, pues ya no nos queda más que ir calculando cada uno de los elementos. ¿Cómo vamos a calcular cada uno de los elementos? Bueno, pues acorde a la fórmula, tenemos que ir uno por uno. Entonces variamos J primero desde 1 y vamos a obtener el C1.
C1, la fórmula es la sumatoria desde t igual con 1 hasta n. En este caso, n, ¿cuánto vale? N vale 2. ¿De quién? De A1t por bt. En este caso, esto es A11 por B1 más A12 por B2. C2 es la sumatoria desde t igual con 1 hasta 2. Esto no cambia. Aquí j valía 1 en este que está aquí y ahora en este j vale 2. A2t por bt y esto tiene que ser igual a A21 por B1 más A22 por B2. Y por último nos faltaría calcular este C3, o sea, con j igual a 3. Con j igual a 3 es la sumatoria desde t igual con 1 hasta 2 de A3t por bt y esto es A31 por B1 más A32 por B2. Estos son los coeficientes que nosotros obtenemos del producto, ¿vale? Entonces recordemos que aquí A es la matriz de la izquierda, B es el vector de la derecha, nos da el vector C, cuyas entradas son las que calculamos abajo por medio de la fórmula, ¿vale? No hago un ejemplo numérico porque ese no es el objetivo como tal. El objetivo de aquí es recordar lo que es el producto de matriz por vector y convertir esta fórmula en otro lenguaje diferente, esto que nosotros tenemos aquí, ¿vale? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Déjenme llevar esto que está aquí hacia acá abajo, ¿vale? A por B. Entonces, ¿qué requisitos estamos pidiendo para realizar nuestro producto? Bueno, primero, requerimos dos cosas. Una matriz A de tamaño m por n con coeficientes reales y un vector B de tamaño n. O sea, el número de columnas de A coincide con la cantidad de componentes de B. Esto es lo que estamos requiriendo. ¿Qué vamos a obtener? Bueno, vamos a obtener un vector C que es igual al producto de A por B, que tiene que pertenecer, por definición del producto de matrices, a las matrices de tamaño m por 1 con coeficientes en R, pero esto ya sabemos que es un vector en R, M. Esto va a ser lo que nosotros vamos a obtener, lo que estamos buscando obtener, donde para todo j que va desde 1 hasta m, cj tiene que ser igual a la sumatoria desde t igual con 1 hasta n de a jt por bt. Esto es lo que necesitamos nosotros, ¿vale? Bien. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Bueno, primero, nuestro objetivo es obtener cada una de las componentes de C. Para obtener cada una de las componentes de C, necesitamos variar el J desde 1 hasta M. Entonces, en este caso, déjenme cambiar esto que está escrito aquí con símbolos, lo voy a escribir de manera semitextual, de esta manera. Para J, que va, como quiero indicar que el J va a variar forzosamente en orden desde el 1 hasta el M, lo voy a poner como una lista y no como un conjunto. Para J que va desde 1 hasta M, quiere decir que el J que está variando de aquí, ¿vale? Voy a reemplazar este símbolo. Entonces me voy a quedar con esto que está aquí. Cambio la notación del para todo J que pertenece al conjunto 1 hasta M, lo varío a textualmente escribir para J que va desde 1 hasta M, ¿vale? De esta manera.
Entonces lo voy a escribir por aquí abajo. Aquí nada más estoy poniendo cómo voy a sustituir esto que está en símbolos, lo voy a sustituir con estos otros símbolos. Identifiquemos esta palabra para como un símbolo. Es una sustitución del for all, o sea, del para todo este que tenemos aquí. ¿Vale? Este que tenemos aquí. ¿Vale? Lo vamos a ver como un sustituto de ese. Entonces, para J, que está variando desde 1 hasta M, ¿vale? Dejo el símbolo de pertenencia y lo pongo como lista por la única razón de que quiero que el J varíe desde 1 hasta M de manera ordenada. O sea, tiene que variar primero en 1, luego irse al 2, luego irse al 3 y luego irse al M. ¿Vale? ¿Qué queremos hacer con este J? Bueno, con este J queremos encontrar esta sumatoria que está aquí. La sumatoria que tengo a la derecha. Entonces, esta sumatoria, ¿cómo la vamos a hacer? Bueno, vamos a reemplazar de momento, y ahorita verán por qué digo de momento, este símbolo sigma con una S. ¿Vale? Cuando nosotros queremos calcular una suma, 1 más 2 más 3 más 4, por ejemplo, cuando estamos calculando esta sumatoria, siempre calculamos de izquierda a derecha y vamos agregando términos a término a la sumatoria. Es más, siempre partimos con una sumatoria que originalmente vale 0, ¿vale? Y luego a esta sumatoria le agregamos el primer elemento. O sea, es como decir que S es una bolsa que no tiene ningún elemento, por eso vale 0. Y luego le agregamos el primero, en este caso es 1. Cuando le agregamos esto que está aquí, pues ahora S vale 1. Luego vamos de izquierda a derecha y le agregamos el segundo elemento, que ahora es 2. Y nuestra bolsa va a valer 3 en este momento. ¿Vale? Vamos yendo de 0, pasamos a 1 y de 1 pasamos a 3. Luego agregamos el siguiente elemento de manera ordenada. Vamos de izquierda a derecha. Así es cuando aprendemos a sumar. Así es como aprendemos a sumar en un inicio. Y entonces a la bolsa S, que ya tenía 3 cosas, le agregamos otras 3 cosas y nos queda que S ahora tiene 6 objetos. Pasamos del 3 al 6. Y por último le agregamos el 4, otra vez de manera ordenada, de izquierda a derecha es como avanzamos. Y al final nuestra bolsa tiene un total de 10 elementos. Digo, ya cuando tenemos bastante práctica con la sumatoria, pues solamente nos basta ver los números y podemos saber incluso hasta de memoria, ya sabemos que estos números acomodados en diferente forma o cuando aparecen estos 4 números y una sumatoria, pues nos dan 10. De hecho, esa es una de las técnicas frecuentemente utilizadas para la multiplicación y suma rápida. Prácticamente es de memoria, ya lo conocemos. Asociamos este dibujo que es 1 más 2 más 3 más 4, lo asociamos con el dibujo que tiene un 1 y un 0 a la derecha, o sea, lo asociamos con el 10 y se puede hacer rápido. Pero cuando aprendemos a sumar, realmente lo hacemos de manera ordenada. Vamos de izquierda a derecha y siempre vamos agregando uno por uno los elementos. Entonces, en este caso, lo que me interesa notar es que cuando empezamos la suma, la bolsa está vacía y por tanto tiene 0 elementos. Entonces es un importante dato que nosotros necesitamos a tener en cuenta. Nuestra sumatoria va a partir de 0 elementos. Entonces, nuestra bolsa que está denotada con sigma en matemáticas, ahora la vamos a llamar S. ¿Vale? Esa S, ¿cuántos elementos va a acumular? Bueno, el propio sigma nos lo dice. S va a contener n elementos. O sea que quiero agregar aquí n elementos. A mi bolsa S le quiero agregar en elementos, porque es lo que está variando T. T representa cada vez que yo voy a agregar un elemento. O sea, T simboliza un elemento que yo voy a agregar. Acá, por ejemplo, T1 agregó al 1, T2 agregó al 2, T3 agregó al 3 y T4 agregó al 4. ¿Vale? Entonces, eso es lo que me está representando T. Bien. Entonces, vamos a tomar, en lo que estoy diciendo aquí, nuestra bolsa. Entonces voy a tomar mi bolsa S. ¿Por qué le empiezo en 0? Porque estoy diciendo que S no está, o bueno, no contiene ningún objeto de momento. Cuando pongo esto quiere decir que estoy tomando una bolsa nueva, una bolsa vacía. Entonces, empiezo con mi bolsa vacía, que es lo que estoy diciendo aquí. Voy a reemplazar este sigma que está aquí por esto. Ahora,
el T me está diciendo que voy a hacer un agregado de n elementos. Pero para hacer ese agregado de n elementos, T tiene que viajar desde el 1 hasta el n. Tiene que viajar por todos estos elementos. Entonces, en este caso, estamos diciendo que voy a reemplazar este recorrido que hace T por otra vez la palabra para T que va desde 1 hasta n. Porque, otra vez recuerden, la sumatoria la hacemos en orden. Vamos de izquierda a derecha y lo vamos agregando en orden. Entonces primero agrego el 1, luego agrego el 2, luego agrego el 3 y luego agrego el 4. Lo mismo pasa con T. Voy a agregar primero el primer elemento, luego el segundo, luego hasta el enésimo elemento. Entonces voy a hacer estas sustituciones que están aquí. Bueno, vamos entonces a decir que voy a agregar mis n elementos de manera ordenada. ¿Vale? Bueno, ¿y qué elementos voy a agregar? Bueno, el símbolo de sumatoria. A la derecha, todos aquellos elementos que dependen del T se van a considerar como un objeto a agregar a mi bolsa. En este caso, ¿qué voy a agregar? Voy a agregar el producto AJT con BT, pero necesito una palabra o una forma adecuada para decir agregar. ¿Cuál va a ser esa palabra o cuál va a ser esa representación? Bueno, pues en este caso yo voy a escribir S igual a S más. Toda esta colección que está aquí, en matemáticas no se entiende, porque esto ya ponerlo aquí ya es ilógico. S no puede ser igual a otro símbolo y agregarle más elementos. Pero en lo que nosotros estamos haciendo, pues sí va a tener sentido. De hecho, nada más estamos haciendo una reinterpretación del lenguaje. Entonces, en este caso, esto va a significar agregar a S. Pero para no estar escribiendo la palabra agregar a S, pues entonces simplemente lo representamos con este símbolo. Entonces, S igual a S con el símbolo de más. ¿Qué le voy a agregar a S? Bueno, pues le vamos a agregar el producto AJT por BT. ¿Vale? Entonces, todo esto que está aquí, todo esto, significa, si lo traducimos ahora del lenguaje que estamos sacando nosotros hacia el lenguaje que conocemos en matemáticas, significa la sumatoria desde t igual con 0 hasta n de AJT por BT. ¿Vale? Entonces, eso es lo que estamos traduciendo nosotros. Ahora, esta suma, una vez que ya la calculamos, ¿a dónde se la asignamos? Recordemos que esta sumatoria, acorde a lo que estamos diciendo aquí arriba, se lo asignamos a la entrada jésima de C. Entonces, como ya terminé de agregar y este para, lo único era que lo único para lo que lo estaba utilizando es para agregar elementos a mi bolsa, ya cuando acabé de agregar, pues me regreso un poco a la izquierda para representar que acabé el concepto de agregar elementos a la bolsa, y entonces vamos a poner CJ tiene que ser igual a S. ¿Vale? Entonces, con esto que escribimos aquí, lo que estoy diciendo es que todo esto que está escrito aquí nos dice que CJ tiene que ser, cada una de las entradas de C tiene que ser la sumatoria desde t igual con 1 hasta n de AJT por BT. Y bueno, como esto lo hicimos para cada uno de los elementos, pues ya terminaríamos de escribir lo que nosotros queremos. Solamente que hay un pequeño detalle. Aquí estoy poniendo que CJ es igual a S, pero jamás he dicho quién es el C, ¿vale? Que es justamente lo que nos requiere lo que estamos haciendo, saber quién es un C. Entonces, déjenme tomarlo de esta manera. Como es lo primero que debimos de haber hecho, pues lo pongo aquí arriba. Vamos a decir que C tiene que ser un elemento ¿de dónde? De Rm. ¿Vale? En este caso tenemos que C es un elemento que pertenece a Rm. Bien.
Ya que tenemos esto en mente, bueno, pues ahora sí ya sabemos qué es CJ. CJ es una entrada de este C porque C es un vector de Rm. Por eso también ya tiene sentido el recorrido de J desde 1 hasta M. ¿Vale? Bueno, con esto ya terminamos. Ahora, déjenme poner numeraciones aquí. Esto es el primer paso que vamos a hacer. Luego vamos a comenzar a recorrer J desde 1 hasta M, pero como el recorrido depende bueno, la siguiente parte depende de cómo estemos moviéndonos en J, pues entonces le voy a poner 2.1. Nuestro primer paso cuando comenzamos a hacer el recorrido con J igual a 1, pues es simplemente construir la bolsa S. Luego el siguiente paso es iniciar otro recorrido que depende de t. Como este recorrido depende de t, pues esto lo vamos a poner como 2, 2, 1, porque este recorrido de S, esta instrucción de agregar a S, depende del recorrido de t. Entonces, como depende del recorrido de t, por eso estoy agregando estas extensiones. 2.2 es del recorrido por t y 1 porque es la primera cosa que vamos a hacer al comenzar a recorrer cada uno de los t's. Y luego, como el CJ ya no está involucrado en el recorrido de t, pues entonces me regreso otra vez al 2, 3. Ya es un paso posterior al recorrido de t. Entonces, esto que tenemos aquí y que acabamos de ver es la conversión de la multiplicación de matriz por vector en el pseudocódigo. Todo esto que está aquí se le conoce como pseudocódigo del algoritmo de matriz por vector. ¿Qué es un pseudocódigo? Bueno, vean que esto es casi un lenguaje de programación. Incluso aquí, si yo en lugar de utilizar la palabra para utilizara la instrucción for que viene en la mayoría de lenguajes de programación, ¿vale? Esto lo puedo cambiar como for. Prácticamente estoy programando la multiplicación de matriz por vector. Ahora, no es el algoritmo más eficiente, ahorita van a ver las modificaciones que le voy a hacer. Pero esto que tenemos aquí ya es un algoritmo y esto es el pseudocódigo. ¿Por qué le llamamos pseudocódigo? Porque no sigue las reglas de un lenguaje de programación en específico. De hecho, el objetivo del pseudocódigo es que sea escrito en un lenguaje que podamos entender las personas y que pueda ser transcrito a cualquier lenguaje de programación de manera sencilla. La gran ventaja que tenemos al estudiar matemáticas es que el lenguaje de matemáticas es bastante claro, la simbología en matemáticas es bastante clara y se puede transcribir completamente a lenguajes de programación. La única diferencia es este que tenemos aquí. Esto en matemáticas no tiene sentido. Esto sí es un concepto propio de la programación, ya que el símbolo de igual no es lo mismo en programación que en matemáticas. En matemáticas representa una relación de equivalencia, es la relación de igualdad que nosotros conocemos, mientras que en programación es el símbolo o el operador de asignación, son cosas diferentes. De hecho, aquí esto de agregar a S en programación lo podemos ver que a S se le asigna el valor viejo de S más algún nuevo valor adicional. ¿Vale? Por eso se les conoce como como operador de asignación. Pero eso, bueno, ya es un concepto propio de programación. Por eso aquí nada más le puse agregar a S para no meterme tanto en programación como tal. Quiero evitar de momento las cosas de programación. Pero esto que ya tenemos aquí puede ser transcrito completamente a cualquier lenguaje de programación. Solamente necesitamos trabajar con matrices, con vectores, ¿vale? Y los lenguajes de programación es una de las cosas con las que trabajan, con lo que se conocen como arreglos. Entonces, si tenemos el concepto de arreglo en nuestro lenguaje de programación, ya podemos llevar esto que tenemos a ese caso. Solamente hay que saber cómo se hace para cada lenguaje y simplemente necesitamos las instrucciones de ciclos, ¿vale? A estos ciclos se les conoce como instrucciones de control, ¿vale? Y hay que saber cómo manipularlos. Y si los tenemos desde el lenguaje ensamblador, aunque de una manera disfrazada, pues entonces en la mayoría de los lenguajes los vamos a tener. Es raro el lenguaje que no tengas instrucciones de control. Entonces, no tuvimos que meternos de momento a nada de programación, pero vean que la transcripción de algo que en matemáticas hacemos comúnmente es prácticamente directa.
Solamente hay que saber qué palabras hay que cambiar por qué símbolos. Aquí cambiamos el símbolo de para todo y el símbolo de sumatoria, ¿vale? Con los subíndices inferior y superior, los cambiamos por palabras simples. Entonces, no es realmente tan complicado el hablar de programas de multiplicación de matrices por vector en el sentido de programación si ya sabemos cómo funciona en matemáticas. Ahora, ¿qué modificaciones yo le voy a hacer a este algoritmo para que quede bien? Bueno, resulta que este S0 no es tan necesario. ¿Por qué? ¿Es un recurso innecesario? Bueno, vamos a convertirlo formalmente en el pseudocódigo como nos debería de quedar esto bien. Primero necesitamos una entrada para nuestro pseudocódigo. ¿Cuál va a ser nuestra entrada en el pseudocódigo? Bueno, esto es una matriz A de tamaño m por n con coeficientes en R, que en programación esto quiere decir que A es una matriz o un arreglo de m por n elementos y B un arreglo de n elementos. En programación esto también se puede interpretar como un arreglo de arreglos, ¿vale? Entonces, esta es nuestra entrada. En términos de funciones, el pseudocódigo me permite programar una función. Entonces, la función va a tener como argumentos la matriz A y al vector B. ¿Cuál va a ser la salida? La salida es el C que pertenece a RM. ¿Vale? Aquí ya no pongo todo lo demás que puse arriba. Lo de arriba lo puse solamente porque es lo que nosotros vamos a tratar de obtener. Y lo único que tengo que decir es quién es el C. En este caso es A por B. Pero ya lo de la entrada por entrada ya no. Eso lo tiene que decir el pseudocódigo abajo. La salida, o esto que estoy poniendo como salida, 2 puntos CNRN tal que C es igual a A por B, esto sería el equivalente a la instrucción return que tienen algunos lenguajes de programación. Pero esto sería lo que devolvería la función, lo que nos daría como resultado la función. En los lenguajes tradicionalmente de programación o lenguajes de bajo nivel, por lo regular se utiliza una palabra return para indicar esta salida. ¿Vale? Bien, ¿cuál va a ser ahora nuestro primer paso? Bueno, nuestro primer paso va a ser tomar al C, como pusimos arriba, pero ahora, en lugar de solamente decir que va a ser un elemento en Rn, vamos a decir que este C es el vector 0 en Rm. Este vector, ¿por qué lo estoy tomando como el vector 0? Porque cada una de las componentes de C va a jugar el papel de S. Vean que aquí hicimos S igual con 0, que sería lo que estamos poniendo aquí abajo. Y después el CJ, la entrada jésima de C, la ponemos igual con 0. Entonces no es necesario el S, realmente esto lo podemos transcribir si CJ ya valiera 0 desde un inicio. Y eso es lo que estamos escribiendo aquí, que cada entrada del C vale 0. ¿Cuál va a ser ahora nuestro segundo paso? Bueno, nuestro segundo paso va a ser para J, que va desde 1 hasta M. ¿Qué vamos a ejecutar nosotros? Bueno, ya no va a ser necesario hacer el S igual con 0, porque ahora el que va a jugar el papel de bolsa va a ser cada una de las componentes de C. Pues en este caso ya no necesito la bolsa S, ya la puedo excluir. Y en este caso voy a comenzar directamente con el recorrido de T que va desde 1 hasta N. Y aquí disculpen, aquí es la costumbre de trabajar con conjuntos. Aquí recordemos que en el pseudocódigo dijimos que es con las listas para indicar que vamos a recorrer al J y al T de manera ordenada. ¿Vale? Bueno, como ya no tengo un S para el siguiente paso que sería 2, 1, 2, que de hecho acá arriba creo que... Ah, no, sí, aquí está bien. 2, 1. Aquí sería 2, 1, 1. Entonces en este caso, lo que nosotros estamos haciendo es ahora que CJ
sea igual a CJ más. Recuerden que todo esto que está aquí así escrito, estos 4 símbolos juntos, significan agregar a CJ. Entonces agregamos a CJ, pues es AJT por BT. ¿Vale? Aquí hay que tener cuidado porque la multiplicación en los lenguajes de programación sí requiere el símbolo, requiere que pongamos el símbolo de asterisco, que es el que significa multiplicación en un lenguaje de programación, pero en matemáticas o bueno, en nuestro pseudocódigo, recuerden que no es necesario, no estamos programando realmente. ¿Vale? Y bueno, ya por último no tenemos que hacer la igualación de CJ igual a S porque CJ jugó el papel de S desde un inicio. Entonces ya con esto nosotros ya terminamos lo que es nuestro algoritmo o nuestro pseudocódigo. Y con esto queda claro pues cómo vamos nosotros a estar trabajando. Lo único es que para transcribirlo a un lenguaje de programación pues hay que ver cómo funcionan cada una de estas situaciones. Los lenguajes donde casi la transcripción de esto es directo es en lenguajes enfocados a matemáticas, como pueden ser matemática, no es cierto, matemática tiene una sintaxis muy fea. MATLAB, MATLAB, Octave, que es la versión abierta de MATLAB. Otro puede ser Julia, que es uno de los que yo más recomiendo, es el que más utilizo, en sentido de cosas que tienen que ver con matemáticas. Julia y Python con la librería de NumPy. Con NumPy podemos hacer estos cálculos de álgebra lineal y se pueden realizar. La transcripción de nuestro pseudocódigo es prácticamente directa. Realmente van a ver que es 1 a 1 cuando trabajamos de esta manera. La gran ventaja es que no necesitamos hacer cosas especiales para definir, por ejemplo, el C igual con 0 como vector en RM. No es necesario. La ventaja de estos 4 lenguajes de programación es que entienden el trabajar con vectores, mientras que en lenguajes clásicos tradicionales como pueden ser C++, Java, C#, necesitamos trabajar con arreglos y necesitamos rellenarlos de manera tradicional si no queremos utilizar librerías específicas. ¿Vale? Entonces, en este caso, pues nosotros podemos utilizar cualquiera de los lenguajes y esto se puede traducir de manera directa. Y así obtenemos el algoritmo de matriz por vector. ¿Vale? Vean que realmente no es tan complicado transcribir de matemáticas a programación.